Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y también para la congregación Gracia y Paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que estamos localizados aquí en la ciudad de Hialeah, en el 1234 del Güey y la 31 calle. Estamos gozosos, nos sentimos bendecidos poder entrar esta noche a sus hogares con nuestro discipulado, viviendo bajo el diseño de Dios, y un tema precioso, creciendo en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos servicio de los días domingos a partir de 10:30 de la mañana hasta 11 de la mañana. Tenemos tiempo de oración, tiempo de confraternizar los hermanos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, o como el Espíritu se mueva. Tenemos nuestro servicio general, donde nosotros tenemos alabanza, mensaje de la palabra, testimonio, y nos gozamos de poder compartir, como dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. El mensaje que se transmite en vivo a través de este medio de Facebook, para luego también subirlo a YouTube, a la plataforma de YouTube, bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami, el nombre del mensaje y la fecha. Como de costumbre, tenemos esta noche nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, y el tema creciendo en sabiduría. Nosotros tenemos este discipulado a partir de las 8 de la noche, los días miércoles. Si usted tiene cualquier petición de oración, me puede llamar al 786-306-4196. Para mí es una bendición. Y bueno, y pidiéndole al Señor que me use en esta noche, que sea yo canal de bendición para la vida de ustedes, y que todo lo que este mensaje nos enseñe en esta noche sea un mensaje que nos edifique, un mensaje donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. Bueno, hermanos, no voy a quitar más tiempo y voy a empezar con nuestro mensaje de esta noche. Y como ya les dije, cómo crecer en ¿qué? En sabiduría, creciendo en la sabiduría de Dios. Pero primeramente nosotros tenemos que ver, para los que conocen la palabra sabiduría, en términos humanos, nosotros diríamos que la sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. Y eso lo vamos a poder ver en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 27, donde nos dice la palabra del Señor de esto. El único y sabio, dice así la palabra, voy a leerlos aquí, pues déjenme poner. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Entonces estamos diciendo que la sabiduría de Dios es un atributo absolutamente que solo Dios posee, la cual se demuestra en la creación y en la redención en Cristo Jesús. Vámonos a Proverbios capítulo 3, versículo 19. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Y miren lo que la palabra nos dice así: con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. O sea, eso está hablando de la sabiduría de Dios. También Dios la concede, la sabiduría, Dios también concede a los que le buscan con reverencia. Vámonos al libro de Proverbios, aquí estamos en Proverbios. Retrocedamos al capítulo 2, versículo 6, y dice así: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero si nos vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10, miren lo que nos dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Cuando hablamos de la sabiduría divina, amados hermanos, amigos que me estás escuchando, en relación a las personas, se refiere a las habilidades otorgadas por Dios a las personas en todos los aspectos de la vida.
Vuelvo y digo, cuando hablamos de la sabiduría divina, es en relación a las personas, se refiere a las habilidades que Dios nos otorga a todos en todos los aspectos de nuestra vida. Conocimiento, nos da el conocimiento y la comprensión para decidir rectamente. Vámonos a Primera de Colosenses, capítulo 6, Primera de Colosenses, Primera de Corintios, disculpe, me equivoqué, Primera de Corintios, capítulo 6, 5, y dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Dice la palabra: para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Si buscamos, amada iglesia, amigo que me estás escuchando en esta noche, si nosotros buscamos un término más exacto de lo que es sabiduría, la definición precisa sería es que Dios es sabiduría. Dios es la sabiduría, amados, debido que es el que es el creador de todas las cosas, creador de los cielos, creador de la tierra, y nada le es oculto a él. Si vamos a leer el Salmo 139, el Salmo 139, una parte del Salmo 139, dice el precioso Salmo, dice así: el Salmo 139 dice: oh Señor, mire lo que dice. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, y ahí estás tú. Si tomo las almas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosa he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombre sanguinario. Porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno.
Mire lo que dice el Salmo 139. Pues lo que es oculto, hermanos, para el hombre y su sabiduría humana, que es limitada, para Dios no lo es. Dios conoce todo. Eso es lo que dice el salmista aquí en el Salmo 139. Este salmo es un ejemplo muy claro para explicar la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Es como tratar de meter todo el mar en un vaso. La sabiduría, hermanos, empieza cuando le pedimos a Dios que Él sea nuestra fuente de sabiduría. El hombre alcanza de sabiduría cuando nosotros nos humillamos ante Dios y le pedimos y le decimos que Él es la fuente de nuestra sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3:9, mire lo que dice. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, le dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Solamente la sabiduría de Dios es la que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Dios ofrece, amados, amigos que me escuchan, sabiduría práctica para aplicarla a la vida. Y esto nosotros lo encontramos en el Salmo 119, versículos 97 y 98. Mire lo que dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Eso es lo que decía el salmista, cuánto él amaba la ley de Dios y en ella meditaba de día y de noche. Dice, el Proverbios 1:7 dice, confía en Dios y Él le hará verdaderamente sabio. Y eso nosotros lo podemos ver en el Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Sabiduría, amados, es la habilidad de ver la vida desde la perspectiva divina. Y luego nosotros escoger la mejor manera de actuar. Y esto lo encontramos en la Biblia, lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, donde dice la palabra, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará, porque ya no va a haber un semblante agrio, malhumorado, porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor nos da la sabiduría. Llegamos a ser más sabios cuando somos más parecidos ¿a quién? A Cristo, hermanos. Y en Lucas capítulo 2 versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, de conocimiento de la palabra de Dios. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Podemos nosotros, amigos que me estás escuchando, pedir a Dios sabiduría para que Él nos guíe en nuestras decisiones, en nuestras elecciones diarias. En Santiago capítulo 1, versículo 5, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. La verdadera sabiduría, amados, no viene de la filosofía e ideas humanas. Eso se encuentra en la Biblia. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque Dios ya sabía todo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo
y no según Cristo. Entonces te digo en esta noche, tú y yo tenemos que vivir conforme y ser reflejo de Cristo, de su gracia, de su amor. ¿Cómo obtenemos la sabiduría de Dios o la sabiduría espiritual? La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200, 300 libros o resolver la ecuación más complicada. Esta sabiduría es la revelación de Dios. ¿Por medio de quién, amados? Por medio del Espíritu Santo. Y solamente se obtiene esta sabiduría por una búsqueda reverente a Dios, por la lectura de su palabra. El Espíritu de Dios es quien nos provee de su sabiduría, amados. El Espíritu de Dios es el que nos provee de su sabiduría y quien nos hará entender sus palabras. Solo por medio de la fe en Cristo, amados, es obtenida la sabiduría, ya que este es el único intercesor. Por medio de la fe en Cristo, Él es el único intercesor entre Dios y el hombre, amados. No olvidemos, entregándose a Él, se entregó a sí mismo por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados, para que no fueran quitados de nosotros el velo de nuestra mente y nos fuera revelada la sabiduría de Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cuáles son las características, amados, de la sabiduría de Dios? Lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Primero, en Proverbios 1:7 dice, para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. Creerle a Dios, creerle su palabra y obedecer su palabra. Segundo, el Espíritu de Dios es quien nos instruye a la sabiduría. Porque si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor y tú estás sellado con el Espíritu Santo, tú eres un redimido. Y los redimidos son aquellos a quien el Espíritu Santo les revela la palabra de Dios. La sabiduría es algo que es concedida por Dios. No porque vayas a la escuela, no porque leas. Son filosofías, conocimiento de algo. Pero la verdadera sabiduría proviene y es concedida por Dios. La sabiduría nos va a guardar del mal camino. Y somos doblemente dichosos aquellos que tenemos la sabiduría, porque no vamos a tropezar, vamos a andar siempre en el gozo del Señor. No solamente, amados, nos concede muchos años de vida, sino que también nos da la vida eterna con Cristo Jesús. La sabiduría es un atributo de Dios. Tener eso, cuando tú adquieres sabiduría, es tener el mayor valor de todas las riquezas que tú puedas tener. Hay una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Esta porción de la palabra nos hace un tipo de comparación y nos muestra cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y esa la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y miren lo que nos dice aquí Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que desciende de lo terrenal, lo animal y diabólico. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría
que es de lo alto es primeramente ¿qué? Una sabiduría pura. Después es una sabiduría pacífica. Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra ¿en qué? En paz para aquellos que hacen la paz. Amados amigos y hermanos que me están escuchando en esta noche, la palabra de Dios nos enseña la sabiduría. Nosotros aprendemos sabiduría por medio de la palabra de Dios, de lo que está escrito en su escritura. Tal vez alguien dijo algo negativo sobre mí o sobre usted, o sobre alguien a quien usted y a mí nos importe. Y nuestra reacción es tomar represalia o tal vez ira. ¿Es esto sabiduría? No, amados. No, esta es una reacción puramente humana. Emociones humanas, basado solamente en el sentido natural de autopreservación. El enojo reposa en el seno de los necios, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Pero Jesús dijo, bendecid a los que te maldicen y orad por los que te calumnian. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 28. Esta es la sabiduría que se hace evidente cuando ves el resultado de ser obediente a la palabra de Dios. Reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios causa justicia y trae bendición para prevalecer. Por otro lado, amigos, responder de acuerdo al pecado en mi carne, de acuerdo a las emociones de mi carne, solo nos va a causar una cosa, hermano: que los problemas crezcan más, que se agraven más, llevando para nosotros una profunda infelicidad y también para todos aquellos que están involucrados. Sin embargo, estas palabras son solo un conocimiento para mí hasta que yo personalmente haya vencido el pecado a través del poder de Dios en obediencia a lo que está escrito. Cuando he vencido la amargura, el odio, la ofensa, el rencor, hablar mal del otro, etc., entonces la amabilidad, la bondad, el amor y la mansedumbre se convierten en ¿qué, amados? En virtudes que poseo como mi propia naturaleza. Y eso es la naturaleza divina que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces las palabras de Jesús se convierten en sabiduría para mí. No solamente en conocimiento, sino en sabiduría. Porque yo puedo conocer de la palabra, pero si yo no vivo y obedezco la palabra, yo no voy a adquirir sabiduría. No es solo algo que yo pueda experimentar, sino algo que he experimentado y ganado como un tesoro personal, amados. La sabiduría revela el gran misterio de la vida, que vivir para mí en mis propios intereses no me va a satisfacer, mientras que vivir totalmente para Dios y en obediencia a su palabra, ¿qué me va a traer? ¿Qué le va a traer a usted? Gozo, paz y una vida en abundancia. Por eso Proverbios capítulo 16, versículo 16, mire lo que nos dice. Mejor es adquirir sabiduría de oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Podemos crecer constantemente, amados, en la sabiduría, siempre y cuando que caminemos por el camino que Dios ya ha preparado de antemano, que ha puesto para ti, para mí, para nuestras vidas, y con el deseo de hacer que tú y yo la voluntad de Dios. Crecer en sabiduría significa que estoy liberado de la indiscreción, de las reacciones tontas y de hacer las cosas en el calor del momento, que más tarde nos vamos a lamentar. Significa que dejo de actuar de manera
que son hirientes para mí mismo y para las personas con las que interactúo. La sabiduría me permite ver claramente, conocer la verdad, la manera correcta de hablar y actuar, de conocer el consejo adecuado para dar cuando otros necesitan ayuda y amor, para ver la verdad de un asunto y para juzgar entre el bien y el mal. Nos vamos a volver diligentes. Las cosas que vamos a hacer van a adquirir un significado y un propósito. La sabiduría nos da el entendimiento de los misterios de la vida. Nos hace que la vida, podemos ver la vida más claramente, podemos ver la vida simple, podemos ver, y de una manera o de otra, vamos a ver una vida donde no vamos a tener una confusión, una vida ansiosa o una vida dudosa. Esta sabiduría proviene del humillarnos a nosotros mismos, del adquirir que no hay entendimiento por nuestra propia sabiduría, sino que continuamente tenemos que tener una relación con el Padre para poder tener la sabiduría de Él. Crecer en sabiduría, amados, significa progresar en el camino para ser ¿qué? Transformados de nuestra propia naturaleza humana, comprensión humana y reacciones pecaminosas a las virtudes e imagen de Cristo. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice así. 8:29 dice la palabra del Señor así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Cuanto más sabiduría obtengamos, más vamos a anhelar a estar en la presencia de Dios. Y Dios es capaz de mostrarnos mucho más donde nosotros necesitamos renunciar a la necedad de nuestra propia voluntad. ¿Para qué? Para librarnos de pecados. Yo concluyo en esta noche este tema de crecer en sabiduría diciendo lo siguiente. La sabiduría nos libera ¿de qué? De inutilidad, del sinsentido, de la incompetencia, del vacío, de la vanidad, de superficialidad y de vivir de una manera que no tiene sentido, hermanos. Pero la sabiduría nos da una apreciación por todo lo que es verdadero y noble, por todo lo que es de Dios. Por eso dice el Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan manos. Y bienaventurados son los que la retienen. Amados hermanos, amigos que me escuchan, que este mensaje haya edificado su vida. Es un mensaje corto, pero nos hace reflexionar que solamente a través de la palabra de Dios podemos crecer en sabiduría, renunciando nuestra vieja manera de vivir, entregándole nuestro yo, nuestro ego, toda nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu a Dios, para que Él nos forme, rompe ese cántaro y ponga vino nuevo en nuestra vida, que podamos tener una vida de gozo, de paz, porque el que adquiere sabiduría tiene paz. Gracias y paz para su vida, mis amados. Les amo en el amor del Señor. Me gozo por estar con ustedes. Si no tienes una iglesia donde reunirte, aquí en la ciudad de Hialeah, yo te invito a que nos visites. Nuestra iglesia es Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Estamos en el 1234 del West y la 31 calle, en Hialeah, Florida 33012. Cuando usted entra en la puerta grande, usted va a ver un edificio pequeño y otro edificio grande. A mano izquierda, el edificio pequeño, nosotros nos reunimos a partir de las 10:30 de la mañana. Están cordialmente invitados y pídele al Señor sabiduría, que crezca, que así como prospera tu alma, también seas prosperado en todo, pero sobre todas las cosas que prosperemos en la sabiduría de Dios. Gracias y paz, hermanos. Buenas noches.